la tienen en el Classroom. Yo tengo una versión que es un poquito distinta, porque básicamente le cambié el fondo y demás cosas que un poquito. Audio. Cerrando esto. Voy a cerrar algunos archivos de mi computadora que tengo varios abiertos y me ralentiza un poquito. Bueno, ahí. Ahí están viendo todos mi pantalla, ¿eh? Se ve, profe. Perfecto, bueno. Y si es que yo hago así pantalla completa, ¿se ve mejor o se ve igual más? Porque ahí yo pongo en modo presentación. O se ve igual más de lo que estaba antes. Se ve igual, profe. O sea que si entre eso y esto, ustedes no ven ningún cambio ahí en el, digamos, en la pantalla, ¿verdad? No, profe. Y bueno, y si yo un poquito hago una presentación de pantalla completa, bueno, no importa, vamos así. Ahí ven que van cambiando mis diapositivas, ¿verdad? Está la diapositiva 6, profe, pero vemos No igual. cambia. Ahora la 13. No, ahí sí, ahí salí, ahora sí. Lo que se quedan las 6. ¿Cómo puedo hacer para un ratito, para que se vea bien eso? Voy a reproducir toda mi pantalla. Ahora, si me voy acá así, ahí ven la pantalla completa o ven la... Pantalla completa. Ahora mejor, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, solamente que ahí si alguien se quiere conectar, ahora ya está buena suerte, ¿verdad? Así que, porque de esta manera me permite utilizar las herramientas del puntero. Porque si no, así se puedo escribir, ¿verdad? Eso es un poco más atractivo. Si no tengo que entrar en el PDF. Bueno, toda esta parte ustedes ya vieron, ¿verdad? Resistencia al corte, para qué se utiliza, lo que hablamos un poquito también en el laboratorio ayer, ¿verdad? Esta expresión, tau es igual a la cohesión más sigma tangente de phi, ¿verdad? Tenemos adentro de esta ecuación representada todo este tipo de variables, vamos a decir, ¿sí? Que son importantísimas. Y bueno, vieron que estos parámetros realmente no son intrínsecos del suelo, ¿verdad? Entonces, significa que hay que adaptar y obtener a cada situación y condición que puede ocurrir, ¿verdad? ¿Esto qué significa? Que podemos tener parámetros 6 phi, condiciones drenadas, ¿verdad? O condiciones no drenadas, ¿sí? ¿Okay? Eso es importante que entiendan, ¿sí? El famoso D y U, ¿verdad? U es siempre U de la palabra de nomenclatura en inglés de undrained, acuérdense, y D viene del drenado, ¿sí? Bueno, entonces, además de hacer determinaciones en laboratorio, podemos hacer mediante ensayos in situ, ¿verdad? Acá tenemos tres alternativas de cómo se pueden presentar los ensayos, las aplicaciones, que son para todo tipo de aplicación ingenieril, ¿verdad? Viendo una grabación, vieron este tema de la teoría adhesiva del rozamiento, los fundamentos, cuáles son los esfuerzos normales típicamente entre partículas, el efecto de la cohesión, ¿verdad? ¿Por qué se puede generar o originar la cohesión en el suelo, ¿verdad? ¿Verdad? Por la cementación, puede ser por rozamiento causado por fuerzas normales, agua absorbida, atracciones electromagnéticas, que implica cada uno de ellos, ¿verdad? Eh, ¿Verdad?
la cohesión que implica, círculo de Moore, todo esto ya estuvieron viendo teoría de Moore, Polo, le preguntó al compañero, y criterio de resistencia de Moore-Coulomb, ¿verdad? Que es lo que nos define a nosotros nuestra teoría de estado constitutivo, vamos a decir, del suelo, de manera más clásica, ¿verdad? Cómo se hallan los valores, sí, etcétera. Y hasta acá teoría llegaron aproximadamente en clase. ¿Sí? Hasta ahí mismo, profe, hasta ¿Sí? Morplum. Perfecto, bueno. Entonces a partir de acá vamos a empezar a ver algunas cosas que ya vimos en la clase de laboratorio, pero que también, digamos, van de la mano, ¿verdad? Que son hablar acerca de los ensayos que necesitamos para determinar la resistencia al corte del laboratorio, también en campo, y después algunos conceptos más de fondo, ¿verdad? De estos ensayos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los ensayos que tenemos en nuestra, voy a salir para poder meter a alguien que quiere entrar? Vamos a hacer esto así, chabola, ¿verdad? A menos que me vaya. Sí. Disculpa, pero siempre tengo este problema de, no sé si es mejor conectar en PowerPoint o por acá no me permite. Si es que hago así, voy a salir de este y voy a proyectar en este y voy a proyectar mi pantalla nomás. Ok, este no, dejar de presentar. Voy a presentar esta ventana. Ahí se ve igual bien, ¿verdad? Lista de una página, a ver. Si lista o lectura. Ahí, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Se ve bien, eh? Ah, mejor. Sí, profe. Ahí se ve que se cambia mi diapositiva, ¿eh? Sí se ve, profe. Ah, no, perfecto, dale. Entonces, ensayo para determinar la resistencia al corte, ¿verdad? Como hablamos, tenemos unos ciertos ensayos que se utilizan para determinar la resistencia al corte en laboratorio principalmente, ¿verdad? Tenemos el ensayo de corte directo, nuestro ensayo de compresión simple y ensayos triaxiales. Los ensayos de corte directo y los de compresión simple ya vimos, ¿verdad? En laboratorio, cómo se ejecutan. Y bueno, los ensayos en el campo también ya tenemos una idea de cuáles son, porque vimos también en la parte de investigación in situ, ¿verdad? Entonces, hablando un poco del ensayo de corte directo, ¿verdad? Es uno de los primeros ensayos que se desarrolló en la mecánica de suelos, ¿verdad? Ya fue utilizado por Coulomb en el año 1776, imagínense un poco. Y lo que nosotros tratamos de encontrar es la resistencia del plano de rotura, que es el plano que realmente está impuesto por las fuerzas o las cargas que se aplican, ¿verdad? Para los que pudieron asistir ayer a la práctica, ¿verdad? El procedimiento es básicamente como se relata acá, que la muestra se coloca en una caja que es bipartida, ¿verdad? Donde se aplica una fuerza normal, ¿verdad? Y una vez que aplicamos la fuerza normal sobre nuestra muestra, después posteriormente le aplicamos una fuerza tangencial o horizontal, ¿verdad? Lo que hacemos es provocamos o inducimos el deslizamiento, ¿verdad? De la caja, que alberga la muestra, hasta llegar a la rotura, ¿sí? Entonces vamos midiendo o podemos calcular fácilmente nuestro sigma, ¿verdad? Que es nuestra fuerza normal dividido el área, y el tau, que es la fuerza horizontal o la tangencial dividido el área, ¿verdad? Entonces, como dice acá, en la primera fase del ensayo aplicamos la tensión normal, ¿verdad? Y después empezamos a aplicar fuerzas horizontales, ¿verdad? Que bueno, como dice acá, realmente no podemos determinar de ciencia cierta cómo se van distribuyendo las tensiones a medida que le cargamos nosotros las tensiones horizontales, ¿verdad? Ya que es lógico que no se van a ir distribuyendo todas las tensiones de manera igual en la muestra de suelo, ¿verdad? Pero no, eso es muy difícil de determinar. La única manera es colocando sensores o strain gauges dentro de la muestra, ¿verdad? Los strain gauges son unos pequeños dispositivos que se colocan, se pegan, ¿verdad? A la muestra, y que por un tema de potencial de diferencia eléctrica se pueden determinar deformaciones internas, ¿sí?
Entonces, más o menos acá, como ven, en el ensayo de corte directo, tenemos nuestra caja, ¿verdad? Donde se alberga la muestra, tenemos nuestra fuerza normal, ¿verdad? Y se le va aplicando la fuerza horizontalmente hasta inducir al corte de la falla, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos tomando nosotros? Normalmente medimos el desplazamiento horizontal, ¿verdad? La fuerza cortante aplicada y también la deformación vertical, ¿verdad? Esta deformación vertical nos va a dar la variación de volumen del cuerpo de prueba. Esta medición de deformación vertical no realizamos ayer en el ensayo, ¿verdad? Como les dije, sino que solamente se hizo la medición de desplazamiento horizontal y la fuerza horizontal aplicada, ¿sí? Y este esquema es el esquema del aparato, ¿verdad? De corte, es exactamente igual al que tenemos en el laboratorio, ¿sí? Acá hay otra imagen, acá pueden ver, ¿verdad? Básicamente es así también el dispositivo que tenemos en el laboratorio, inclusive con nuestra unidad de lectura de fuerza horizontal, que también está digitalizada en nuestro caso, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, ¿cuáles son los resultados que nosotros obtenemos, ¿verdad? En nuestro ensayo de corte directo, ¿verdad? Básicamente, en primer lugar, es importante saber que lo que obtenemos son las tensiones de corte que se generan en el plano de rotura que nosotros estamos induciendo, ¿verdad? Es cierto que eso puede ser heterogéneo porque el material no siempre es homogéneo, pero bueno, hay que tomar como representativo, ¿sí? Ahora, ¿qué nos representa gráficamente, ¿verdad? Nuestro resultado en el ensayo corte directo es realmente un solo punto en nuestro diagrama de Moore, ¿sí? Un solo punto, que es un punto sigma tau, ¿verdad? Para un sigma dado tenemos un tau dado, ¿verdad? Y bueno, como dice acá, en ensayos convencionales y de pequeñas dimensiones es posible realizar mediciones de un estado de tensión y deformación y obtener módulos internos de material como se módulo de elasticidad del coeficiente de Poisson, ¿sí? Entonces, como vimos ayer también, básicamente si tenemos un diagrama sigma tau, ¿sí? Nuestro resultado en nuestro ensayo corte directo es un punto en nuestro diagrama sigma tau, que es este, ¿sí? ¿Ok? Entonces, si tenemos otro punto más, que puede ser este, ¿verdad? Y después tenemos otro punto más, que puede ser este, ¿verdad? Tenemos 3 puntos, en este caso hay 4 puntos, incluyendo este, ¿verdad? Podemos trazar nuestra recta, ¿verdad? Es nuestra envoltoria que se obtiene de estado de tensiones, de nuestro llamado de Mohr-Coulomb, ¿sí? Entonces, básicamente lo que esto nos representa es que todos los estados tensionales que están por debajo de esta envoltoria, ¿sí? Son estados en los cuales nosotros estamos seguros, ¿verdad? Nuestro suelo no va a fallar. Y cuando tenemos un estado tensional que supera esta línea de envoltoria, significa que nuestro suelo va a fallar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que obtenemos también con nuestro ensayo, verdad? Básicamente, tenemos la recta en la cual nuestro intercepto con el eje Y es la cohesión del material y bueno, la pendiente de la recta es el ángulo de fricción, ¿verdad? Si tenemos material que no tiene cohesión, en teoría nos saldría en cero básicamente nuestra, nuestra cohesión, ¿verdad? Pero nosotros podemos inducir también, digamos, gráficamente a que sea cero, si es que queremos inducir la interpretación, ¿sí? ¿Se entiende cuál es la representación del ensayo corte directo, verdad? ¿Y para qué sirve? Eso es clarito. Ahora vamos a unos ejemplos, ¿verdad? De resultados típicos, ¿verdad? De ensayo de corte directo, en qué presentan o qué sucede en distintos tipos de muestras. Imagínense si tenemos una muestra en la cual nosotros estamos midiendo siempre nuestras deformaciones, ¿verdad? Ante un estado de tensión tau que estamos cargando, ¿sí? Tenemos una primera muestra en la cual, si medimos la deformación, voy a mover esto, venga. Bueno, ahí, ¿verdad? Entonces, si medimos, imagínense esto, estamos midiendo deformación, estamos midiendo tensión, acá, ¿verdad? Tangencial. Nuestra muestra para altos niveles de tensión, ¿verdad?
se deforma muy poco, ¿sí? Y tiene un efecto de pico muy claro, ¿sí? ¿Ven? Esto que está acá. ¿Esto qué significa? Que una muestra que es muy densa, propiamente dicho. En este caso podría ser una arena, la cual es muy densa, muy resistente de por sí, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros le aplicamos fuerza, tenemos que aplicarle mucha fuerza para que esto se deforme muy poco, ¿sí? O sea, se le aplica mucha fuerza y se deforma igual muy poco, ¿sí? Hasta que llegamos a un pico, ¿verdad? Que es bien notorio, el cual se rompe nuestra muestra, ¿sí? Y ahí cae otra vez, ¿sí? La tensión que puede soltar la muestra. Este es el valor característico para esta curva tipo 1, ¿sí? Acá, normalmente para pequeñas deformaciones hay un aumento de volumen a medida que el suelo actúa de cortante, que es esto que está acá. Entonces, ¿qué pasa? Los granos se encuentran con mucha trabazón, ¿verdad? Entonces, una vez que se inicia la deformación de corte, unos granos se deslizan uno sobre otro y tienen así menor capacidad produciéndose un cambio de volumen. Esto es lo que se ve representado en esta línea que está acá. Esta línea que está acá nos habla de nuestras deformaciones con relación a la tensión que puede tomar la muestra, y esta otra línea 1 que está acá en el sello 1 nos habla acerca de nuestras deformaciones con relación al aumento o cambio de volumen. ¿Y esto qué nos está diciendo? Esto nos está diciendo de que a medida que se le va metiendo más tensión acá, más presión, la muestra se va achicando, se va comprimiendo un poquito, ¿sí? Pero como esta muestra está muy comprimida de por sí, llegamos a un punto en el cual se genera esa ruptura o se rompe la muestra, ¿sí? Y lo que ocurre en la escala microscópica es que los granos sienten una presión y como tienen una cierta trabazón, ¿verdad? O están trabados, están comprimidos, se deslizan y ruedan uno sobre otro, ¿sí? Al rodar uno sobre otros es donde se produce este aumento de volumen. O sea, pasamos de un sector que está comprimida la muestra a un aumento de volumen o una especie de explosión que se genera, ¿sí? Entonces, ese es el comportamiento típico de un material muy denso, en realidad de una arena muy densa, ¿verdad? O de muy alta resistencia, ¿sí? Sin embargo, en la curva, ¿sí? O sea que los granos están muy unidos y al rozarse ese tipo se desprenden entonces y aumenta el volumen. Así mismo, sí. Voy a graficar en un paint. Ya, puedo entrar en la herramienta pero básicamente lo que tenemos es lo siguiente, ¿verdad? Para presentar toda la pantalla. Entonces, imagínense lo que tenemos en escala microscópica es, okay, tenemos granos, ¿verdad? Que están, qué sé yo, intercolocados, ¿verdad? ¿Sí? Y acá esto se siente, ¿verdad? Va sintiendo una fuerza tangencial lateral, ¿verdad? Entonces, a medida que va subiendo esto, lo que ocurre es que los granos, digamos, se suben uno encima de otro, ¿sí? Y al tener eso que se va subiendo uno encima de otro, tenemos un pequeño aumento de volumen hacia arriba, ¿sí? Entonces eso es directamente lo que está reproducido, ¿verdad? Acá, ¿sí? Que se ve acá, ¿sí? Y aumento y sube volumen. Sin embargo, para el caso de la curva 2, por ejemplo, es una curva más típica de un material suelto, ¿verdad? Un material suelto que pasa. A medida que se va sintiendo la carga horizontal, realmente esos granos se van empaquetando, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un comportamiento como este que está acá, ¿verdad? Realmente no es un comportamiento de pico, no tiene un pico, ¿verdad? Lo que va ocurriendo es que se va deformando y va tomando una cierta tensión tangencial que va aumentando progresivamente hasta que digamos, nunca tenemos un pico, ¿verdad? Tenemos una deformación casi que continúa igual hasta que se le acomodan todas esas partículas, hasta que finalmente podemos tener un pico de este tipo, pero en un estado muy tardío ya, ¿sí? Y nuestro comportamiento de cambio de volumen es como este, ¿verdad? O sea, siempre tenemos una compresión de nuestra muestra, porque se van a ir comprimiendo, se van a ir comprimiendo, se van a ir comprimiendo, siempre se van a ir comprimiendo, ¿verdad? Hasta llegar a un estado tensional muy elevado, ¿sí? Ahí es donde se va a presentar el pico, ¿sí? Pero básicamente nosotros podemos decir que bueno, como dice acá, ¿verdad? Una vez que se alcanza determinada tensión, las deformaciones crecen continuamente y se produce una disminución de volumen, ¿sí? Y en los suelos sueltos, las tensiones de corte permiten una mejor trabación de los granos y como consecuencia una disminución de volumen, ¿sí? Se entiende más o menos ese principio, ¿sí?
¿Ok? Después tenemos variaciones del ensayo de corte directo, ¿verdad? Que son variaciones bien académicas, ¿verdad? Una de ellas es el ensayo de corte simple, ¿verdad? Que se utilizó mucho en el NGI, ¿verdad? El Instituto Noruego de Geotecnia, ¿verdad? Y también tenemos un ensayo de corte torsional, ¿verdad? Que lo que hacemos es, tenemos se somete a una presión edométrica o vertical primero y después se induce como una torsión luego en la muestra, ¿sí? Es similar a un corte directo, pero en vez de que sea un plano terminado, es un plano que se va cortando así. Estos no son ensayos típicos, ¿verdad? Son más que nada ensayos de nivel académico, vamos a llamarle, ¿sí? Para ver si se tiene algún tipo de variación en resultados, etcétera. Pero no es típico hacer este tipo de ensayos, ¿sí? Todo claro en ese corte directo, ¿no? Antes de pasar al ensayo de compresión simple. Bueno, ¿están todos viendo mi pantalla? Sí, están viendo, ¿verdad? Listo. Entonces, Sí, profesor. bueno, entonces si vamos al ensayo de compresión simple, ¿sí? ¿Qué es un ensayo de compresión simple, verdad? Es una aplicación de carga axial controlando la deformación, ¿verdad? El procedimiento, como dice acá, se puede ejecutar sobre muestra inalterada, moldeada, compactada, ¿verdad? Lo que nos da este método es un valor, ¿verdad?, de la resistencia de los suelos cohesivos, principalmente en términos de fuerzas totales, ¿verdad? ¿Por qué hablamos de suelos cohesivos acá? Hablamos de suelos cohesivos porque si tuviésemos una arena suelta, por ejemplo, no iba a ser posible, o sin contenido de cohesión o de material arcilloso, no iba a ser posible que la muestra se mantenga intacta sin confinamiento, ¿verdad? O sea, íbamos a sacar la muestra y se iba a derramar todo, ¿verdad? Entonces siempre estamos hablando de que tiene que tener algo de cohesión, ¿verdad? Entonces esto nos da un valor aproximado de la resistencia de los suelos, ¿verdad? En términos de fuerzas totales, ¿verdad? Es en términos de fuerzas totales porque nosotros no permitimos la disipación de presiones de poro, entonces no tenemos fuerzas totales, ¿verdad? Solamente es aplicable a materiales cohesivos que no expulsan agua durante la etapa de carga y que mantienen una cierta resistencia intrínseca después de remover la presión de confinamiento, como ser la arcilla o los suelos cementados, que es lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Los suelos secos friables, etcétera, turbas, arenas sueltas, no se pueden obtener valores significativos de esta resistencia porque se van a deshacer, ¿sí? Nuestro esquema típico de ensayo era una prensa y se golpea. Esta gráfica de esta acá en realidad es incorrecta, porque este es un ensayo triaxial que se está ejecutando. ¿Qué es lo que tenemos nosotros típicamente en nuestro ensayo de compresión simple, verdad? Tenemos un confinamiento en sigma 3 de 0, ¿verdad? No está confinado esto. Y bueno, tenemos un valor de ruptura que nos permite tener un valor de sigma 1, ¿sí? Que es nuestra tensión principal mayor, que se aplica y tenemos entonces una gráfica en un círculo de Moore. Esto es lo que tenemos con el ensayo de compresión simple, ¿sí? Vimos también en el laboratorio de que aproximadamente el valor que se halla directamente de este ensayo es el valor del S sub U o CU, ¿verdad? Dependiendo de la nomenclatura. Normalmente se utiliza la nomenclatura S sub U, una nomenclatura inglesa de resistencia al corte sin drenaje, ¿verdad? De shear undrained shear strength, ¿verdad? Profe, Señor, ese sería, por ejemplo, para una, o sea, el círculo de amor que tenés ahí para una arcilla, ¿verdad? acá, tac. Sí. No, como que tenés una, o sea, los círculos de amor así son, tenemos una línea horizontal, no sé qué es eso. Bueno, esto es porque acá, esta gráfica está mezclada ya con un ensayo que es el ensayo triaxial UU, ¿verdad? El ensayo triaxial UU es básicamente también, me sale algo similar a esto, pero yo le voy cambiando el confinamiento del ensayo que vamos a ver en el triaxial ahora, el siguiente ensayo. Pues el ensayo triaxial es un ensayo que es también un ensayo de rotura que vos haces, pero la diferencia es que le aplicas un confinamiento a toda la muestra, ¿verdad? En un ensayo de compresión simple, como vimos en clase, vos agarrar una muestrita y no le aplican ningún confinamiento, le metes en un espacio libre y le aplicas una carga, ¿verdad? Entonces mi confinamiento es de cero, ¿verdad? Confinamiento es de cero, o sea, nace en el origen. Y mi sigma 1, que es mi tensión de falla, es el valor de la resistencia a la compresión simple. Entonces básicamente esto es un círculo de Moore que nace en el origen. Ese es mi resultado de la compresión simple.
A medida que Ya. yo me voy desplazando acá a la derecha, es porque ya tengo confinamientos, que ya es un valor, ya es algo que estamos en el ensayo triaxial tipo UU, ¿sí? Ya, o sea, la primera figura nomás le prestamos atención. Esa, sí, ¿ok? Entonces, el valor directo que se obtiene con este ensayo, como habíamos hablado, es el valor de la resistencia corte sin drenaje, que es básicamente el valor del eje Y, ¿verdad? De nuestro círculo, que es finalmente un medio del, del valor de resistencia a la compresión simple, ¿sí? ¿Ok? Entonces, quedó, digamos, claro el tema de la compresión simple también, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a empezar a ver el ensayo triaxial, ¿sí? El ensayo triaxial es el ensayo, digamos, por excelencia, es el ensayo más complejo que nos permite reproducir muchas situaciones, ¿verdad? Y bueno, también la ejecución del ensayo es más compleja en sí, ¿verdad? ¿Qué es básicamente, ¿verdad? Un ensayo triaxial, ¿verdad? Tenemos una muestra cilíndrica de suelo que sometemos a una presión de confinamiento en todas sus caras, ¿verdad? O sea, triaxial, ¿verdad? Ante los tres ejes, por eso se llama triaxial, ¿verdad? A continuación se incrementa el esfuerzo axial, ¿verdad? Hasta que la muestra se va rompiendo, ¿sí? Como no quedan esfuerzos tangenciales sobre las caras de la muestra cilíndrica, nuestro esfuerzo axial y la presión de confinamiento, entonces son los esfuerzos principal mayor y esfuerzo principal menor correspondientemente, ¿verdad? O sea que son sigma 1 y sigma 3. Y a nuestro incremento de sigma 1, es lo que se llama nuestro incremento de esfuerzo axial, que en realidad es la diferencia entre sigma 1 y sigma 3, es lo que se llama esfuerzo desviado. ¿Sí? Esto es lo que tenemos. Nuestra muestra cilíndrica, ¿verdad? Está en un cierto estado, y inicialmente nosotros en la primera etapa le damos un sigma 3, la presión de confinamiento, igual en todos los lados. ¿Sí? En la siguiente etapa, lo que se hace es, manteniendo el sigma 3 siempre constante, se aplica, ¿verdad? Aparte, una presión, ¿sí? Entonces tenemos el sigma 3 y tenemos el P sobre A adicional que se aplica, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, nuestro sigma 1, que es finalmente nuestra tensión principal mayor, ¿verdad? Es realmente nuestro sigma 3 que teníamos originalmente, más la presión que se le aplicó, ¿sí? Porque el sigma 3 siempre está durante todo el ensayo, este está siempre. Y además el sigma 3 le aplico un P. Entonces el sigma 1 es igual al sigma 3 más el P sobre A, ¿sí? Entonces con esto finalmente nosotros hallamos lo que se llama el esfuerzo desviador realmente, ¿verdad? El esfuerzo desviador en realidad es la diferencia que hay entre el sigma 1 y el sigma 3, ¿sí? El esfuerzo desviador es el que nos permite saber cuál es la carga que le estamos aplicando a nuestra muestra en el ensayo triaxial. Esto se representa claramente en un diagrama de círculo de Mohr, ¿verdad? Donde tenemos un sigma 3, que es siempre nuestra tensión principal menor, que es la presión de confinamiento, y después vamos a tener nuestra sigma 1, ¿verdad? Que es la presión principal mayor, y bueno, nuestro esfuerzo desviador va a ser igual a el diámetro de nuestro círculo de Mohr, que es el sigma 1 menos sigma 3, gráficamente, ¿sí? ¿Okay? Acá tenemos un diagrama de Mohr para una compresión uniaxial, que es básicamente la compresión simple. Como le dije, ¿qué pasa? Nuestro sigma 3 es igual a 0, entonces nace en 0 nuestro círculo de Mohr, ¿sí? Y nuestra tensión de rotura es nuestro sigma 1. ¿Sí? Acá tenemos un esquema típico, una gráfica de un ensayo triaxial, ¿verdad? Que tenemos esto en el laboratorio también para ver. Básicamente es similar a un ensayo de compresión simple en el sentido de que se tiene una prensa, ¿verdad? O sea, que es la que va a aplicar la carga vertical. Pero, ¿qué pasa? Tenemos varias partes dentro de nuestro esquema. Primeramente tenemos nosotros nuestra celda, ¿verdad? Que es la que nos permite aplicar ese sigma 3, ¿verdad? O sea, nosotros metemos nuestra muestrita de suelo que está acá y lo metemos dentro de una membrana de goma que tiene unas piedras porosas arriba y abajo para poder simular, cerrar o abrir el drenaje de nuestra muestra, ¿verdad? Entonces, en una primera etapa, todo lo que está dentro de la celda se llena ya sea de un líquido, que es normalmente agua, o de aire comprimido, ¿verdad? Para simular una presión de confinamiento. Entonces yo le estoy diciendo, le doy una cierta presión de confinamiento inicial a mi muestra, ¿verdad? En la siguiente etapa es donde yo le aplico la carga, ¿sí?
mediante este dispositivo que es como una prensa. Entonces en todo momento yo tengo una lectura, ¿verdad?, de carga que le estoy aplicando, pero también tengo siempre mi presión de confinamiento, ¿sí? Entonces, Profe, bueno, sí, ¿y cómo es eso que, porque viste la tensión 3 es la misma tanto todos los vertical días. como horizontalmente? ¿Cómo hacer que sea, cómo controlar que sea la misma, por ejemplo, la tensión lateral? Bueno, en realidad lo que se hace es, se mete, como te digo, ya sea un líquido o aire a presión en esta celda, ¿sí? Y nuestro dispositivo, nuestro aparato, tiene unos medidores de presión para saber que la presión inicial que nosotros le estamos dando es la misma, digamos que es en toda la celda, ¿verdad? Entonces esa es la primera etapa del ensayo. En la segunda etapa del ensayo yo le aplico la carga ahí arriba, ¿sí? Pero la impresión siempre está mantenida, o sea, la muestra siempre mantiene toda esa presión inicial de confinamiento. Pero además de esa presión de confinamiento yo le estoy aplicando una carga arriba. Entonces ese va a ser el diferencial, vamos a decir, de carga que yo le estoy aplicando, ¿sí? Entonces es por eso de que en realidad el esfuerzo que me genera la ruptura de mi muestra es el esfuerzo desviador, ¿verdad? Que es la diferencia entre la presión que yo le estoy dando menos el sigma 3 que estaba originalmente luego, porque el sigma 3 siempre se mantiene, ¿sí? Esto, ¿sí? Si yo despejo esta ecuación, ¿verdad?, mi esfuerzo desviador, ¿verdad?, es en realidad el sigma 1, o sea, mi P sobre A, que es mi esfuerzo desviador, va a ser el sigma 1 menos sigma 3, ¿sí? Porque no es como un ensayo de conversión simple que yo le doy P sobre A nomás, ¿verdad? ¿Ok? Acá tenemos, no sé si se explicó tu pregunta, pero acá tenemos otro esquema típico, ¿sí? No Sí, sé sí, si entendí, profe. más o menos, bueno. Acá tenemos un esquema típico que se ve la celda, se ve el pistón, donde se aplica la carga, etcétera, ¿verdad? Y tenemos más elementos que vamos a ver en el laboratorio también, ¿verdad? Normalmente, nuestra muestra que nosotros preparamos, ¿verdad?, justamente metemos en esta membrana de goma, ¿verdad? ¿Por qué metemos en la membrana de goma? ¿Por qué? Porque si es que nuestro elemento que se utiliza para confinar, ¿verdad?, es agua, como en la mayoría de los casos, ¿verdad? Al entrar en contacto con el agua, la muestra se puede romper todo, se puede, lo que sea, verse erosionada o goteada. Entonces esta membrana de goma lo que le hace es que se mantenga ahí intacta, vamos a decir, ¿verdad? Y le metemos unas piedras porosas, tanto en la cabeza, abajo y arriba, para a permitir que la muestra drene o no drene por arriba y por debajo, ¿verdad? Porque lateralmente no va a poder drenar porque justamente tengo la membrana de goma, ¿sí? Estos son los transductores que son para medir las deformaciones, ¿verdad? Presión y también para la carga así que se le aplica, ¿verdad? Esto repito otra vez nuevamente, ¿verdad? Aplicamos la presión, primeramente que es sigma 3, ¿verdad? Esta actúa igualmente en todas las direcciones, entonces las tensiones radiales y axiales son siempre sigma 3, ¿verdad? Básicamente, si es todo sigma 3, no hay una tensión de corte que se induce en la muestra, ¿verdad? Y después, con la carga axial, aplicamos de afuera e incrementamos esa tensión progresivamente, ¿sí? La tensión adicional es causada por P, solamente en esa dirección axial, y es igual a P sobre A, ¿verdad? Entonces, finalmente la tensión total axial va a ser sigma 1 igual a sigma 3 más P sobre A, y luego le damos esta ecuación, tenemos que sigma 1 menos sigma 3 es igual a P sobre A, entonces la diferencia de las tensiones principales, el sigma 1 menos sigma 3, es lo que se llama como esfuerzo desviado, ¿sí? Lo que hacemos es que en una prueba normalmente el sigma 3 se mantiene constante y la tensión desviadora es la que va siendo incrementada netamente, o sea que lo que se incrementa es el P sobre A, que genera que se incremente la tensión desviadora, ¿sí? Y generalmente la tensión de falla de nuestra muestra va a estar representada por el máximo valor que se tiene en la tensión desviadora, ¿sí? Nuevamente, este ensayo triaxial se hace de manera similar al corte directo, o sea, la representación gráfica del resultado es la misma, ¿verdad? Tenemos eh, círculos de Moore, ¿verdad?, los cuales nos pueden presentar, si yo hago una curva o una recta de mejor ajuste tangencial por los círculos de Moore, voy a obtener cuál es mi envoltoria de Moore-Coulomb, que nos permite conocer cuál va a ser nuestra línea de falla de nuestro suelo, ¿sí?
La diferencia con el ensayo de corte directo es que en la representación gráfica de nuestro ensayo de corte directo nosotros tenemos básicamente un punto de lo que vamos hallando como resultado, ¿sí? En este caso, en nuestro ensayo de triaxial, yo voy a tener siempre un sigma 3 y un sigma 1 para un ensayo, voy a tener un sigma 3 y un sigma 1 para otro ensayo, voy a tener un sigma 3 y un sigma 1 para otro ensayo. Y voy aumentando, similarmente como vimos también en el ensayo de corte directo, lo que se hace es aumentando la tensión de confinamiento en este caso, no solamente la tensión axial, sino que la confinamiento. Entonces tenemos distintos valores de sigma 3. Tenemos un valor de sigma 3, después nuevamente se duplica y después nuevamente se duplica otra vez ese valor. Entonces tenemos tres círculos, tres estados tensionales, los cuales nos permiten tener nuestra gráfica, ¿sí? El círculo de Moore. Ahora, el ensayo triaxial puede ser realizado de tres maneras, ¿verdad? Una de las maneras puede ser un ensayo de manera no drenado, ¿sí? Y también no consolidado, ¿sí? Entonces se le llama el ensayo UU, ¿verdad? Ensayo no consolidado y no drenado, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Este ensayo es similar a un ensayo de compresión simple, ¿verdad? Porque lo que hacemos es cerramos nuestras válvulas que nos permiten que drene agua, ¿verdad? Por la muestra. Nuestra muestra en sí es una muestra que se extrae y no se consolida previamente, ¿verdad? El orden de mi diapositiva no está bien, pero bueno, tenemos nuestro ensayo, ¿verdad? Este sería el no drenado, no consolidado, o sea, es lo que le llaman UU. Yo voy a anotar acá, pero no puedo anotar, ¿verdad? Entonces, el ensayo UU, como le digo, acuérdense de U, la primera letra siempre en los ensayos simboliza el estado de consolidación de la muestra. Entonces, nuestro ensayo UU es Unconsolidated Undrained, ¿verdad? Entonces, yo lo que agarro es básicamente, agarro una muestra, la cual saco de mi dama, por ejemplo, o de un muestrador, la meto en la celda de goma, ¿verdad? Llevo a mi esquema de ensayo triaxial, le meto una cierta presión de confinamiento sigma 3 y le doy la carga, ¿verdad? Durante que le doy la carga, yo no permito el drenaje de mi muestra, entonces están cerradas mis válvulas que permiten escapar, porque fíjense que en mi esquema yo tengo varias válvulas, ¿sí? Y algunas de ellas están conectadas a las piedras porosas. Se coloca por debajo de la muestra, ¿verdad? Entonces, si yo cierro esta conexión, básicamente no voy a permitir el drenaje, ¿sí?, de mi muestra. Entonces, eso es lo que yo hago. Y ahí le aplico la carga. Entonces, un ensayo que no consolido y no permito drenaje en mi muestra, ¿verdad? Es el ensayo 1, ¿sí? Después tengo un ensayo que se llama el ensayo consolidado no drenado, que lo que se hace es, en una primera etapa se consolida la muestra, ¿sí? Por lo menos se consolida la muestra, ¿verdad? Permitiendo de que la muestra se llenen todos los vacíos de agua, se aplica una cierta carga de sigma 3, la cual permita que la muestra se reacomode y esté en un estado totalmente consolidado, ¿sí? A partir de que yo tengo mi muestra preparada, ¿verdad? Ahí yo llevo a mi ensayo llevo a mi esquema de ensayo triaxial, nuevamente con la válvula de drenaje cerrada, y le aplico la carga, ¿sí? Entonces, básicamente, por eso dice acá, la última fase es idéntica al ensayo U. O sea que la segunda fase, que es el ensayo, la fase de rotura de la muestra, es la misma. Mi válvula está cerrada, entonces yo le aplico la carga sin permitir que drene el material. Lo único que es distinto es la preparación de la muestra, ¿sí? Porque en este ensayo consolidado, no drenado, lo primero que hacemos entonces es consolidar la muestra, ¿sí? Nuevamente el resultado se obtiene, ¿verdad? Son 3 muestras y tenemos nuestro valor de SDFI que podemos hallar. Y finalmente, el tercer tipo de ensayo que tenemos es un ensayo consolidado y drenado también, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es, en la primera parte del ensayo, aplicamos nuestra presión de cámara, conseguimos la consolidación de la muestra primero, ¿verdad? Y después lo que hacemos es abrimos nuestra válvula de drenaje de la muestra, ¿verdad? Válvula de drenaje de la muestra, que sería esta, ¿sí? Abrimos y empezamos a darle la carga. Entonces, nuestro estado de carga, nuestro proceso de carga es drenado en todo momento, ¿sí? Lo que obtenemos nosotros de eso es donde tenemos
parámetros en distintos tipos de tensiones. En todo lo que sea ensayos no drenados, nosotros obtenemos parámetros en tensiones totales, ¿sí? Y cuando tenemos ensayos drenados, como son los del CD, tenemos parámetros en tensiones efectivas, ¿sí? Eso está relacionado al principio fundamental, ¿verdad?, de Terzaghi, que nos dice que sigma es igual a sigma prima menos U, ¿verdad? Profe, ¿Sí? ¿y cuál es la significancia que sacamos de cada ensayo? Por ejemplo, en el ensayo, los ensayos no consolidados, tu muestra de tierra, o sea, la diferencia es que uno puede estar sobreconsolidado o cómo, tipo que nunca No, fue puesta su tensión, en su historial de tensión a la máxima y otra sí, o cuál es la diferencia entre ese consolidado y no consolidado. la diferencia es justamente el resultado que yo voy a obtener, ¿verdad? ¿Qué pasa? Voy a borrar acá otra vez, ¿verdad? Imagínense, lo que ocurre es, en mi ensayo UU, ¿verdad? Primero, yo llevo mi muestra, ¿sí? Le aplico primero mi tensión de cámara alrededor. Imagínense que está con agua, esto ¡pum!, se tiene agua, ¿verdad? Y después, una vez que tengo esa tensión, le aplico la carga. ¡Pum! ¿Verdad? Se rompe, ¿ok? Entonces, acá puedo tener en mi círculo de Moore, ¿verdad? Lo que yo tengo es literalmente esto. Voy a hacer una explicación así. ¿Sí? Mi sigma 3 es 0, ¿sí? O sea, mi sigma 3 es, perdón, mi sigma 3 va a ser así. Vamos a hacer 0, porque no vamos a hacer compresión así. Esto va a estar confinado a un valor de sigma 3 de 1, vamos a decir que sea. ¿Sí? Después yo voy a hacer otro ensayo que voy a hacer, mi tensión de consolidación va a ser 2, o sea, el doble. Este voy a hacer, por ejemplo, en 100 kPa, este voy a hacer en 200 kPa, ¿sí? Al hacer en 200 kPa, yo voy a tener este círculo, así va a ser. Teóricamente tiene que ser, en un ensayo U, teóricamente tiene que ser paralelo e igual, ¿sí? Y finalmente voy a hacer un tercer ensayo y me va a salir así, ahora, ¿sí? Voy a tener mis tres círculos de Moore, ahí voy a poder trazar mi delta, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que voy a obtener, ¿sí? Imagínense, este es mi U. Al hacer mi U, yo estoy obteniendo parámetros, ¿sí?, que como yo sé de que acá yo no pude medir presiones de poro, yo no pude medir presiones de poro, no estoy midiendo presiones de poro, porque presiones de poro U, yo no mido, ¿verdad? ¿Sí? Entonces yo sé por mi principio de Terzaghi que mis tensiones efectivas son iguales a mis tensiones totales menos las tensiones de poro, ¿sí? ¿Okay? ¿Se acuerdan de esto de geotecnia 1? Ese es, digamos, mi principio que gobierna mi suelo, mi principio de tensiones efectivas, ¿sí? Entonces, si yo no puedo en el ensayo U medir tensiones de poro, ¿verdad?, yo no puedo obtener tensiones efectivas porque no conozco. Entonces, mi UU me da parámetros en tensiones Totales. totales, ¿sí? Ok, esto es importante que se entienda porque ahí va a estar tu respuesta, ¿verdad? ¿Para qué es uno, para qué es otro? ¿Eh? Ahora, voy a hacer el ensayo ahora CU, ¿ok? En el ensayo CU, digamos que lo que cambia, nuevamente yo tengo, voy a tener mi ruedita, pum, 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 ¿verdad? Adentro tengo mi ruedita que metí. Entonces yo le meto mi confinamiento, pum, ¿verdad? Pero en esta primera etapa yo le consolido a la muestra, ¿verdad? O sea que pasa por un procedimiento mi muestra que es más lento, digamos. Acá esto va a ser un ensayo CD.
Mi primera etapa, primero se consolida mi muestra, ¿sí? O sea que se pierde tiempo, ¿verdad? Consolidando, y se hacen unos controles para ver que la muestra se consolide primero, porque hay que inducir este sigma 3, ¿verdad? Durante un cierto tiempo, ¿sí? Entonces queda la muestra consolidándose primero, ¿verdad? Dependiendo del tipo de muestra que es, si una muestra muy arcillosa puede tardar hasta una semana en consolidarse la muestra, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, a partir de acá, primero vamos a hacer ensayo cero, la etapa de la info, ¿verdad? Pasa el tiempo, tengo mi sigma 3, bueno, llegó, se consolidó todo ok, ¿verdad? Entonces, lo que yo agarro es mi muestrita, ¿verdad? Le meto la carga, se rompe, ¿sí? Entonces, nuevamente voy a tener yo mi diagrama sigma tau. Okay. Un sigma 3, después voy a duplicar mi sigma 3, y después voy a cuadruplicar mi sigma 3, voy a tener algo así, ¿sí? Voy a tener mi recta, ¿verdad? Entonces voy a poner allá mi 6 mi phi, correcto. Pero ¿qué pasa? Durante este ensayo CU, típicamente yo puedo, en realidad, esto es ya algo muy intrínseco del ensayo, el principio es el mismo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo tengo unos traductores en el ensayo CU que se colocan, ¿verdad? Que son estos, no están los traductores, ¿verdad? El traductor de presión, ¿sí? Entonces yo abro mi lectura de traducción de presión, y si bien yo no permito que se drene el material, yo puedo medir el valor de U a lo largo de toda la muestra, ¿sí? De todo el ensayo. Entonces yo voy a tener un valor, ¿verdad? De U que voy a medir. Y bueno, si bien mi ensayo me va a dar parámetros en tensiones totales, porque yo no le voy a estar permitiendo un drenaje, yo puedo hallar también las tensiones efectivas, porque voy a tener la medición, ¿verdad? Esto es lo que voy a hallar directamente en mi ensayo. Con mi ensayo yo voy a estar midiendo también el U en todo tiempo, entonces si cada una operación puedo hallar mis tensiones totales, ¿sí? Entonces este parámetro me da tensiones totales, ¿sí? Pero puedo calcular la efectiva, puedo calcular, ¿eh? Las efectivas. Profe, ¿y cuánto tiempo por ahí tardan en que se consolide tu muestra? Y depende, si es un material arcilloso, muy arcilloso, puede tardar hasta una semana. Si es un material arenoso, normal, así intermedio, como eso que vimos aquí en el laboratorio, o sea, eso tarda un día a lo mejor en consolidarse. O sea, en relación al ensayo que nos mostraste primero, el UU sería en Mucho un más día. lento, mucho más lento, sí. No, el U es rapidísimo. O el U, meter tu muestra en la celda, se tiene que llenar de agua y no sé, entre que se estabiliza la presión, va a tardar 5 minutos y ella se puede romper y ya está, ¿sí? El U es rápido, ¿sí? El CU es rápida la ejecución del ensayo, pero el periodo de consolidación es que es lento, ¿sí? Entonces, ponerle que típicamente en un día se puede hacer un ensayo de estos, de CU, ¿sí? Y después tenemos el tercer tipo de ensayo que es el CD, ¿verdad? En los cuales, ¿qué pasa con nuestro ensayo CD? También la primera etapa se consolida, ¿sí? Tarda tiempo dependiendo del tipo de suelo, ¿verdad? Y después, en una segunda etapa, le metemos ya la carga, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Durante este ensayo, en todo momento, yo abro mis traductores, abro mi válvula yo abro mi válvula de liberación de agua en mi probetita. Imagínense, entonces en mi probetita que está acá, le tengo la piedra porosa, este es la conexión que le va a la liberación de agua, ¿sí? Entonces yo abro esto, entonces a medida que se aprieta esto,
Entonces van a inducir tensiones internas a la muestra. Entonces primero se va a expulsar todo el agua, primero. Y una vez que se expulsa todo el agua, digamos, ahí recién yo voy a poder empezar a tener el esfuerzo de esqueleto mineral y se va a romper una vez. Entonces, ahí yo voy a tener un ensayo drenado, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo que va a estar ocurriendo es que como siempre, si me voy a mi principio de sigmas, ¿verdad? La sigma efectiva igual a sigma menos U. ¿Qué va a pasar? En este ensayo, nunca, como el drenaje está abierto, nunca se generan presiones de poro, ¿sí? No se generan sobrepresiones, ¿sí? Entonces, en todo lo largo de mi ensayo, sigma efectiva es igual a sigma a este, ¿sí? Entonces yo obtengo parámetros totales que son iguales a efectivos, ¿sí? Eso es lo importante de entender, ¿verdad? Entonces, básicamente, con estos, con el U, yo obtengo parámetros totales que son básicamente parámetros de C y Phi no drenados, ¿sí? ¿Sí? En el CU yo obtengo también C y Phi no drenado, pero puedo calcular el drenado si sé las presiones de poro, ¿verdad? Siempre y cuando funcione mi lector de medidor de presiones de poro, ¿verdad? Y en el ensayo CD, como no se generan las presiones de poro, y yo en ensayo drenado, yo calculo valores de C y de Phi que son drenados. ¿Sí? Típicamente, en vez de ponerle D, se le coloca un apóstrofe de efectivo, ¿verdad? De drenado. Profe, Y eso, ¿sí? y al final, Y bueno, y ese ya es el criterio de ingeniería, ¿verdad? Que ya de repente escapa la parte de la técnica clásica, sino que uno tiene que saber cómo se aplica esto, ¿verdad? Y eso es algo que ya depende de cada situación. Por ejemplo, voy a borrar mi hermoso pizarrón, voy a agrandar más. Pues. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un caso, ¿verdad? En el cual yo tengo una torre de alta tensión, en el caso clásico, ¿sí? El cual tiene unas fundaciones que están en el suelo, ¿verdad? ¿Sí? La torre de alta tensión normalmente está sometida mucho a fuerte. Su peor situación es cuando tenemos vientos, ¿sí? Y los vientos son ráfagas. Entonces son esfuerzos dinámicos, son esfuerzos instantáneos. Al ser un esfuerzo instantáneo, esto no permite, ¿verdad?, de que se disipen las presiones de poros en el suelo. Entonces, si se aplica una carga de ráfaga, ¿verdad?, mi estado de tensiones que voy a tener es un estado no drenado. Entonces, si yo necesito calcular unas fundaciones, por ejemplo, o verificar ante una situación no drenada como es esta, yo necesito usar mis parámetros no drenados. ¿Sí? ¿Ok? No drenado. En un caso típico de un edificio que se está construyendo, que está sobre zapatas, ponele, ¿verdad? Yo voy construyendo el edificio por partes, se van agregando las losas. ¿Verdad? Entonces, al ir agregándose las losas, esto normalmente permite que las cargas no sean puestas tan rápidas, ¿verdad? Porque un edificio no es que voy a poner de un día para otro, ¡plac!, colocado así en el terreno, ¿verdad? A menos que sea una cosa gigante prefabricada, así que te vaya a echar, que no existe, ¿verdad? Bueno, entonces, como se va aplicando la carga de manera por etapas, entonces es, digamos, un estado en el cual se permite que se disipen las presiones de poro normalmente, ¿sí? Entonces, en este caso, sí tenemos que calcular valores de C y Phi drenados. O sea, me interesaría conocer los valores de C y Phi drenados, ¿sí? Entonces, ahí tenés la aplicación directa, ¿verdad?, de esto. Es cierto, puede haber una ráfaga de viento en un edificio muy esbelto que me pueda generar un esfuerzo no drenado, entonces tengo que calcular con esfuerzo no drenado también, ¿verdad? Típicamente eso no ocurre, ¿verdad? Y, por ejemplo, en un caso de una estabilidad de un talud, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Yo cuando hago el cálculo de estabilidad de talud, tengo que
tener unos ciertos parámetros de safety de cuanto a mi terreno. Entonces, ¿qué pasa? Hago mi verificación. Bueno, ¿cuál es la estabilidad de mi talud? Si va a sostenerse así, hago todo el cálculo. Bueno, yo tengo que meter en una situación normal valores de safety drenados, porque son los valores que están en la naturaleza, digamos. ¿Qué pasa? Esto puede estar sometido de repente a un efecto de un terremoto. En el efecto de un terremoto, tengo movimientos muy rápidos que generan, ¿verdad?, sobrepresiones intersticiales en el terreno, ¿verdad? Porque no permite, los poros se mueve tan rápido que el agua no puede expulsarse de los poros del terreno. Entonces, en ese caso, por ejemplo, debería también de verificar para hacer IFI no drenado, ¿no? Entonces, en este caso, si aún necesito verificar ambos. Entonces, todo depende del tipo de verificación que estás haciendo, ¿verdad? Genial, profe, gracias. Ok, muy bien. Entonces, bueno, continuando esto, tenemos el ensayo drenado, no drenado, ya vimos todo, consolidado, no consolidado, fugas típicas, detención de formación de este tipo de ensayos, ¿verdad? Envoltorias que se obtienen típicamente, ¿verdad? Como ven, siempre son varias curvas que se obtienen y acá puedes ver, se puede ver el paralelismo que hay, digamos, entre el sigma 3 y sigma 1 y después tenemos nuestro sigma 3 efectivo y sigma 1 efectivo, ¿verdad? Donde la diferencia que hay entre ambos es el U, ¿verdad? Que es la presión de poro que se generan dentro del ensayo. Entonces, si es que yo en un ensayo, por ejemplo, CU, tengo este valor de presión de poro que voy midiendo, ¿verdad? Pues yo puedo medir en mi falla cuál es mi tensión de poro que se desarrolló en la muestra. Puedo hacer, simplemente puedo graficar ambos círculos, ¿verdad? Uno de efectivo y otro total, ¿verdad? Uno drenado, no drenado, ¿sí? Efectivo y total, que ven acá. Formas características, ¿verdad? La estructura, puede ser así. Bueno, acá tenemos el resumen de los ensayos que tenemos, ¿verdad? Para digamos, determinar los parámetros de resistencia, ¿verdad? Uno de ellos puede ser de una condición isótropa que no existe realmente. Después tenemos un edómetro, una compresión triaxial y un corte directo, ¿verdad? Tenemos algo que es un principio de trayectoria de esfuerzo que vamos a ver más adelante, que no quiero complicarlo ahora, ¿verdad? Nuevamente acá, hablando acerca de trayectorias de esfuerzo para distintos tipos de ensayos, ¿verdad? Tenemos lo que se llaman los diagramas PQ, ¿verdad? Que estos diagramas PQ nos permiten conocer justamente cuál es la trayectoria de esfuerzos internos que va teniendo la muestra a lo largo de un ensayo o a medida que se va sometiendo a una cierta presión, ¿verdad? Entonces, en este caso lo que hacemos es, tenemos en un diagrama de XY, tenemos en nuestro diagrama X, nuestro eje X es el valor P, en el eje Y es el eje Q, ¿verdad? Entonces, básicamente los puntos P son sigma 1 y sigma 3 dividido 2, y el punto Q es sigma 1 menos sigma 3 dividido 2, ¿sí? Y bueno, vamos obteniendo puntos y también con esta representación gráfica podemos también obtener ángulos de fricción y cohesiones de nuestro material, ¿verdad? Es otro tipo de representar, otro tipo de manera de representar los estados tensionales, ¿sí? ¿Ok? Hasta acá es la parte de los ensayos, ¿sí? ¿Alguna consulta antes de pasar a la última parte de teoría, ¿verdad? Que es más teórica. Quedó más o menos claro los ensayos triaxiales. Y bueno, la verdad que le digo más o menos claro porque yo entiendo y soy consciente que esto es muy difícil de entender así de manera rápida. Es más, hay cursos enteros de posgrado, ¿verdad?, que se dedican solamente a entender este tipo de ensayos y menos si es que no vemos el ensayo, no podemos entender el fundamento. Pero lo que quiero que entiendan es el principio del ensayo y para qué se hace, ¿sí? ¿Ok? Entonces, a partir de acá, una vez que tenemos esto, vamos a ir a algunos conceptos teóricos de las resistencias de las arenas y de las arcillas, ¿sí? Tanto la resistencia de las arenas como la arcilla tienen unos factores intrínsecos, ¿sí? Que son los que hacen que tengan una cierta resistencia, ¿sí? Vamos a empezar a hablar de la resistencia de las arenas, que es más fácil de comprender, ¿verdad? Porque hay más factores físicos que son los que generan estas resistencias de las arenas, ¿sí? ¿Qué pasa?
en suelos granulares, ¿verdad? Más o menos la forma regular en las partículas, si tenemos, ¿verdad? Tenemos muchos puntos de contacto. Va a depender, las tensiones tangenciales que se van a transmitir directamente dentro de las partículas van a estar dependientes de cuántos puntos de contacto tenemos, ¿sí? Entonces, ya que es dependiente de esos puntos de contacto, hay muchos puntos, factores físicos que son los que nos ayudan a obtener una cierta resistencia, ¿verdad? Entonces podemos decir que principalmente podemos atribuir una resistencia a las arenas, ¿verdad? Hay dos factores. Uno es el rozamiento propiamente dicho, que hay entre el deslizamiento y rodamiento de la partícula de arena. Y el otro factor está relacionado a la parte de una resistencia de la estructura en sí, de acuerdo al acomodamiento o empaquetamiento, ¿sí? De las partículas. Qué tan empaquetado, qué tan densamente empaquetado está ese material, ¿verdad? Y al hablar de arenas, digamos, nuestra ecuación de resistencia, la C es 0, ¿verdad? Entonces está igual a sigma tangente de F, ¿sí? Entonces, podemos decir entonces que la resistencia al esfuerzo cortante de una masa de suelo que es puramente granular, friccionante, ¿verdad? Depende del mismo material en sí, ¿verdad? De la compacidad del material, de la forma de los granos, de cuál es la granulometría de esos granos, de cuál es la resistencia individual de cada una de las partículas, ahí está inclusive el tamaño de las partículas, ¿verdad? Si tengo un paquete de arena que está muy uniformemente graduado, o sea, que tiene una graduación muy uniforme, sería que sean todas las partículas del mismo tamaño, ¿verdad? Significa que a lo mejor no voy a tener una buena trabazón entre partícula y partícula, ¿verdad? Sin embargo, si tengo una distribución granulométrica más tendida, ¿verdad? Donde tengo muchas partículas, ¿verdad? Que sería una arena bien graduada, ¿verdad? Yo voy a tener mejor trabazón entre las partículas, entonces voy a tener mayor resistencia, ¿verdad? Eso, por ejemplo, todo ese tipo de cosas de influencia, ¿verdad? La forma de los granos, si hay algunos granos que son más angulares, se van a trabar más que otros, etcétera, ¿verdad? En este caso, un factor que poco influye en la resistencia de la arena es realmente el agua, ¿verdad? Eh, hay muy poca diferencia entre un ángulo de rozamiento en arenas húmedas o un ángulo de rozamiento en arenas secas, ¿sí? Acá explicando un poquito más de cada uno de los ítems, ¿verdad? De uno de los temas que dije, la compacidad, ¿verdad? El principal factor, a mayor compacidad, ¿verdad? Tenemos mayor esfuerzo necesario para romper la estructura de las partículas, la forma y velocidad de los granos, la granulometría, ¿verdad? La humedad, ¿verdad? Como mismo tiempo que influencia, ¿verdad? En algunas arenas, ¿verdad? Podemos exhibir algunas arenas, digo, en el ámbito teórico, pero sí en el ámbito práctico, sí hay muchos casos, ¿verdad? Se puede observar una cierta cohesión, ¿verdad? En un caso podemos hablar de las arenas húmedas o que están parcialmente saturadas, ¿sí? Podemos tener una cierta cohesión. Esto es el fenómeno que se origina típicamente cuando tratamos de hacer una castillo de arena en la playa, ¿verdad? Famosa gráfica, ¿verdad? Entonces, si es una arena totalmente limpia, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo hacer formas, ¿verdad? Que no son, digamos, en talud, ¿verdad? Porque, digamos, puedo hacer puedo hacer una figura, ¿verdad? Lo que sea. Bueno, y esto se debe directamente a la tensión de capilaridad que se obtiene porque la arena está húmeda. Entonces, los vacíos de la arena están semillenos y ese hecho que estén semillenos genera una tensión de capilaridad, ¿verdad? Entonces tenemos una cierta efecto de cohesión aparente, eso es lo que se llama, ¿sí? La cohesión aparente. Oye, entonces por eso si yo mojo eso se va a desintegrar, ¿sí? O si sumerjo se va a desintegrar, ¿sí? Cuando el suelo está totalmente saturado va a desaparecer esto, ¿verdad? Entonces por eso se llama que esta cohesión es circunstancial, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, pueden haber otros casos donde sí puedo tener arenas que estén realmente cementadas, ¿sí? Con algunos cementantes naturales, ¿verdad? O artificiales, ¿verdad? Normalmente si estamos hablando de cementantes naturales, estamos hablando de óxido de hierro o cementos calcáreos, ¿verdad? Entonces, en estos casos sí yo tengo una cohesión verdadera, o sea, es independiente de que yo sature o no sature esa muestra, ¿sí? El ángulo de rozamiento de reposo es obviamente el concepto de que si yo tuviese una arena limpia, totalmente seca, ¿verdad? Y empiezo a verter, digamos, como de un silo y tiro arena, esto se va a ir generando como un reloj de arena, ¿verdad? Esto se va a ir apilonando en una cierta superficie cónica que va a ser el ángulo
de reposo de mi arena, ¿sí? Básicamente, el ángulo de rozamiento de reposo, ¿sí? Acá es lo mismo que vimos recién, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores que pueden influenciar en el ángulo de fricción de mis arenas? ¿Verdad? Valores típicos de resistencia, ¿verdad? Para arenas medias, imagínense, muy sueltas a densas. Estamos hablando normalmente de ángulos de fricción en arenas que pueden variar desde 28, 30 grados hasta arenas muy densas, con granos angulares bien graduadas, todo podemos tener hasta ángulos de fricción de 44, 45 grados, ¿sí? Esos son valores típicos. El rango de valores de arenas se maneja más o menos entre manera práctica de 30 a 45, ¿okay? Sin embargo, en las arcillas tenemos una situación mucho más compleja porque hay otros factores, ¿verdad? Que se presentan propiamente dicho, por la composición estructural de la arcilla, ¿verdad? Que no es tan simple, ¿verdad? Como de las arenas, ¿sí? Porque como saben, las arcillas son superficies laminares, ¿verdad? No son solamente granos, ¿sí? Entonces, es un poco más complicado el entendimiento, ¿verdad? De esto, ¿verdad? Típicamente, el término cohesivo se utilizó en la mecánica de suelo con referencia a aquellos suelos que sin presión exterior normal, ¿verdad? Apreciable, o sea, sin aplicar ni un sigma, se presentan características de resistencia a los esfuerzos constantes. O sea, tenemos ese valor de C. Si tenemos estado igual a C más sigma tangente de phi, si yo no tengo ni un sigma, o sea, si ese término es cero, igual voy a tener una resistencia a esfuerzo cortante, entonces tengo una cierta cohesión, ¿verdad? Entonces, el término nace porque en realidad se pensaba que los suelos tenían una cierta especie de cohesión o material ligante, ¿verdad? Aún aunque, como vieron, no haya ninguna tensión normal encima de eso, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver cuáles son los factores que influyen en la resistencia de los esfuerzos cohesivos, de los suelos cohesivos. Tenemos entonces una historia previa de consolidación, puede ser la sensibilidad a la estructura interna, ¿verdad? Condiciones de drenaje y hasta velocidad de aplicación de la carga, ¿verdad? Entonces es bastante más complejo, como les estoy diciendo, ¿verdad? En los suelos cohesivos realmente las cantidades de agua que se movilizan son mucho más importantes en las arenas, ¿verdad? Entonces, debido a que tienen muy baja permeabilidad, nosotros tenemos unas disipaciones disipaciones de agua mucho más lentas y sí hay una influencia entre saturación y no saturación, ¿verdad? El histórico de tensiones que se experimenta un suelo es muy importante porque en este caso podemos tener suelos normalmente consolidados o suelos sobreconsolidados, ¿verdad? Los suelos sobreconsolidados pueden ser más resistentes, por ejemplo, ¿verdad? En ciertos casos, dependiendo del caso, ¿verdad? Y se ha constatado experimentalmente que la cohesión puede aumentar con la cantidad de material fino, la actividad coloidal, justamente el OCR, ¿verdad? Que es nuestra relación de consolidación y cambio de humedad, etcétera. Y bueno, esto es justamente lo que les estuve explicando un poco, ¿verdad? El tema de los ensayos drenados o lentos, quería decir que vean, digo que vean un poquito más rápido en la diapositiva después, o sea, quiero que ustedes estudien después en la diapositiva, pues yo voy a avanzar ya rápido para cerrar la clase, ¿verdad? Los ensayos CD, como les dije, tenemos básicamente parámetros drenados, ¿verdad? La envoltoria de falla es un suelo que está consolidado, ¿verdad? Y está en términos de presiones efectivas, como les dije, ¿verdad? Pues permitimos el drenaje, ¿sí? Básicamente, entonces tengo parámetros drenados, eso es lo que obtengo, ¿sí? En ensayos no drenados, como les dije, tenemos CU, tenemos que se consolida la muestra, ¿verdad? Y podemos tener tensiones efectivas y tensiones totales, ¿sí? Entonces tenemos las tensiones totales y si yo conozco mi valor de U, puedo desplazar y tener la efectiva, entonces puedo hallar ambos valores, ¿verdad? Mi valor de C y phi, drenado y no drenado, ¿sí? Y sin embargo, mi ensayo no drenado y no consolidado, ¿verdad? Típicamente esto es lo que obtengo, ¿verdad? Tengo varios círculos de Moore que son, si es una arcilla pura arcilla, deberían ser inclusive círculos paralelos, ¿verdad? Todos deberían tener el mismo radio y debería ser una envoltoria horizontal, típicamente, ¿sí? Entonces esa es la comparativa entre parámetros que yo voy obteniendo en un ensayo U, en un ensayo CD y en un ensayo CU, ¿ok? Entonces, como ven, en un ensayo XL tengo tres tipos de ángulos de fricción y cohesión, entonces tengo que utilizar de acuerdo a la situación que necesito. Hay conceptos de resistencia residual o máxima, que es la máxima resistencia que yo puedo obtener dependiendo de ciertos factores. Acá en esta gráfica hay
parámetros típicos de ángulo de fricción para distintos tipos de arcilla y también de cohesión, ¿verdad? Qué sé yo, una arcilla limo-arenosa, que es residual de basalto, típicamente podemos tener cohesión entre 0,5 a 1,2 kilos por centímetro cuadrado, con ángulo de fricción aproximadamente entre 19 y 20, ángulos de fricción no drenados, ¿verdad? Y acá hay tipos de utilizaciones, etcétera, ¿verdad? Y lo último que se habla acá es de un parámetro de presión neutra, que es un parámetro A y B de Skempton, se llaman normalmente esos parámetros, que son con los parámetros en los cuales yo controlo si mi muestra está totalmente saturada y consolidada previo a mi ensayo C, D o CU, ¿ok? Entonces, estos son los típicos de parámetros de presión nuestra, de presión neutra, ¿sí? Y bueno, hay acá parámetros típicos de ángulo phi, con índice de vacío o módulos de elasticidad y de pasón típicos, ¿sí? Entonces, con esto vamos cerrando todo lo de hoy, ¿sí? Y lo que me gustaría que pongan sus nombres escriban sus nombres en el chat para que yo pueda después controlar la lista, porque ya se me pasó la hora y no llamé la lista, por favor.